Ok, me confirman entonces en un momentico si ven la presentación. Un momentico que cargue. Profe, no se ve nada en la pantalla. Ya, es que apenas está cargando. Cuando la vean me dicen. Ya, profe, ya se ve. Ok. Bueno, para el día de hoy es las últimas dos clases, los últimos dos bloques de biología. Para hoy vamos a hacer mucho taller. Bueno, entonces preparados para estar participando, poniendo atención al taller. ¿Sí? Hoy vamos a hacer muchísimo taller. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe, perfectamente, perfectamente. Ok, ¿me escucharon lo que les dije? Hoy vamos a hacer mucho taller. Tienen que estar preparados porque la clase teórica va a ser muy cortica y el resto del tiempo vamos a estar resolviendo taller. Listo, profe. Listo, profe, perfecto. Bueno. ¿Ustedes me acuerdan la clase pasada? ¿En qué parte de este taller quedamos? ¿Respondimos todo el taller? Sí. ¿O dónde quedamos? Profe, buen día. Yo creo que respondimos todo el taller. Ok. Buenos días. Bueno, entonces, como respondimos todo el taller, vamos a empezar un tema corto para terminar con la parte de biología celular. Vamos a empezar a hablar de la división celular. La división celular es el proceso mediante mediante el cual una célula se divide para formar células hijas. Pero antes de empezar a hablar de la división como tal, vamos a hablar del ciclo celular. Como sabemos que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, que por ahí empieza cualquier función, cualquier estructura, o sea que en la célula vamos a empezar la vida. Como todos los seres vivos, la célula también tiene un ciclo de vida, ¿cierto? ¿Cuál es el ciclo de vida de los seres vivos? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Exacto. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahora, en el humano, ya el reproducirse ya se vuelve una opción, ¿no? Ya Sí, no ya sí es quiere. parte obligada. Entonces, la célula también va a tener un ciclo de vida, ¿sí? Que se divide en fase EG, fase S, este es G1, S, G2 y la división celular. Cuando la célula no está en ciclo celular, cuando no está atravesando por este ciclo, vamos a decir que está en interfase. O sea, interfase es entre una fase y otra. Interfase. Cuando ella no se está dividiendo, cuando está en interfase, decimos que está en un estado quiescente. ¿Qué significa quiescente? Es que está quieta, que está ejerciendo su función de célula. Si es célula del hígado, está siendo célula del hígado. Si es célula de la neurona, está siendo célula de la neurona. ¿Sí? Ella no está haciendo nada más que ejerciendo su papel de célula. Cuando empieza
el ciclo celular, vamos a empezar, o sea, como es un ciclo, diríamos que en cualquier momento podemos empezar, pero vamos a empezar por la fase G1. La fase G1, durante esta fase, la célula duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelas, aumenta las enzimas y otras moléculas. ¿Sí? Entonces, la fase G1 es como una fase de crecimiento celular, donde ella está poniendo a punto todo su contenido. ¿Sí? Entonces, está más grande, aumenta la cantidad de organelas, enzimas, moléculas, completa toda la cantidad de organelas que necesita. Fase G1. Luego pasa a la fase S. La fase S, por el nombre, se llama fase de síntesis. Es una fase donde hay una duplicación del ADN y de las proteínas asociadas. ¿Por qué? ¿Por qué hay una duplicación? Buenos días, César, ¿cómo estás? Gracias, profe. Bueno, ¿quién me quiere decir? Miren, ¿de qué se trata el ciclo celular? Es todas las etapas que se dan antes de que haya división celular. O sea, que una célula da origen a otras. Entonces, bueno, antes de seguir hablando del ciclo celular, quiero que me digan ustedes por qué creen que las células se dividen y en qué momento. Piensen un poquito y me cuentan, ¿por qué creen ustedes que las células se dividen? No porque, bueno, más bien, ¿para qué? ¿Para qué las células se dividen? ¿Y en qué momento, un ejemplo, en qué momento hay división celular? O sea, la división celular es que una célula da origen a otras células. Entonces, ¿en qué momento ustedes creen que se da esa división? Acuérdense que la célula es parte de nosotros, ¿no? ¿No? ¿Ni idea? Profe, en el momento de su madurez. Sí, pero digo, ¿en qué momento en el cuerpo humano o en qué momento en un ser vivo hay división celular? Para formar nuevas células, profe. Sí, ajá, pero digamos en qué momentos el cuerpo o el individuo o el ser vivo necesitan nuevas células. Pues, profe, a medida que como las células nacen y mueren, para en el momento de ir reemplazando las células. Sí, todos los días, por ejemplo, todos los días estamos dejando en la cama células muertas, ¿sí o no? Que esas es que se comen los ácaros y por eso es que los colchones son llenos de ácaros aunque no los veamos. ¿Cuándo más? En el ¿En qué momento otro? de reproducirse, pongamos, para tener un hijo. Eso, cuando hay una fecundación, hay una célula que se une con otra y somos una célula, ¿cierto? Una sola celulita. ¿Y de dónde salen todo ese otro poco de células para crear ya un feto y luego un bebé? Pues de la división celular. ¿Cuándo más? ¿En qué otro momento creen ustedes? A medida que el cuerpo se va desarrollando. Sí, claro, a medida que el niño va creciendo. ¿De dónde sale todo eso? Cuando éramos unos bebés éramos chiquitos y uno va creciendo, ¿de dónde sale todo eso? Pues de la división celular. Cuando nos raspamos, ¿sí? Por Cuando daño, nos hacemos... ¿Cómo? por daño, por una infección, por Eso, un por un virus. daño. Exacto, Por... cuando hay un daño en el tejido, necesitamos reemplazarlo, hay división celular. Entonces, cuando hay división celular, una célula da origen a dos células idénticas, ¿sí? Imaginen que no fueran idénticas. Imagínense que yo me raspara un pie y me saliera ahí una célula de hígado. O que yo me cortara el pelo y me salieran células de, qué sé yo, de los dientes. Entonces, por eso las células hijas tienen que ser idénticas.
Y para poder ser idénticas, ¿qué tienen que tener todas iguales? ¿Qué dijimos que todas las células se El caracterizan? ADN. El ADN. Entonces la pregunta es, si yo tengo una célula madre y me voy a dividir en dos, ¿qué hago para que cada una de estas células tengan la misma cantidad de ADN inicial? ¿Sí? Me hago entender. Si yo quiero si yo soy una mamá y tengo 2 hijos y yo tengo una manzana y yo quiero que a mi hijo le toque de manzana y yo tengo una sola, ¿yo qué tengo que hacer? Porque es que yo Partirlas. quiero, ¿sí? Y si le parto, ¿de Dividirlas, cuánto? dividirlas. Si yo parto una manzana, ¿de cuánto le queda a cada hijo? La mitad. Y yo quiero la mitad, no, yo quiero que mi hijo tenga exactamente la misma cantidad. Pues las partes iguales, ¿no? Sí, pero es que yo tengo una manzana, yo no quiero que mi hijo se quede de a mitad. ¿Cómo? ¿Compro otra manzana? Compro otra manzana. Si yo tengo una manzana y yo quiero que a cada hijo le toque de manzana, ¿qué hago? Pues me Pues, toca comprar. ¿Ah? Quiero otra manzana. Exacto, me toca que comprar otra manzana, no hay de otra. Entonces, al ADN, como no puede comprar más, ¿qué hace? Duplica primero su material genético. Tiene una copia y yo quiero que a mi hija le toque de a copia, pero tengo una sola. Si yo le doy la mitad, pues me queda una hija con la mitad y la otra con la mitad. ¿Qué pasaría si cada célula hija quedara con la mitad del material genético solamente? Está incompleto. Estaría incompleto. Imagínense lo que podría pasar si a veces un solo cambio en uno del código genético, una letrica de esas es bastante contraproducente. Imagínense quedarse con la mitad del contenido del ADN, ¿no? Entonces no se puede. Entonces, ¿qué hace la célula? Primero duplica su ADN, lo duplica, ¿sí? Lo copia y lo duplica. Ya duplicado, como ya tiene 2 copias, entonces le da una copia a cada hija. Entonces, después de que la célula crece, ya está a punto, ella duplica su material genético. A esta fase en la que se duplica su material genético se llama fase S, síntesis. Se llama de síntesis, ¿por qué? Porque la síntesis es la fabricación de más ADN. Entonces, la fase de S es una fase donde hay duplicación del material genético. ¿Ok? Se creció, duplicó su material genético. Una vez está la célula con doble contenido genético, ella sí o sí se tiene que dividir. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una célula se queda con el doble del contenido del material genético? Sería como algo anormal, profe. Claro, siempre que haya o información de menos o información de más, siempre es contraproducente. Siempre pueden haber muchísimas mutaciones de más o de menos. O sea, el DNA tiene que estar en la cantidad que es. No puede haber más y no puede haber menos. Tiene que ser en la cantidad que es. Entonces, una vez la célula duplica su material genético, ella sí o sí se tiene que dividir. Porque si queda con doble contenido cromosómico, pues no está bien. Entonces, ella ya una vez duplicó su ADN, o se divide o se divide. Entonces, ella apenas se duplica su material genético, empieza a preparar todo su contenido para dividirse. Entonces, el DNA empieza a amontonarse, los cromosomas empiezan a condensarse, o sea que la célula empieza a prepararse para la división. Eso es como cuando la mujer está embarazada y empieza a preparar la maleta, porque ya sabe que va a tener el hijo. Entonces va como el 8º mes empieza a alistar la maleta. ¿Sí? Lo mismo. Empieza a alistarse porque ya sabe que va para división. Entonces, la fase G1
etapa de crecimiento, fase S o etapa de duplicación del ADN, fase G2 o etapa de preparación para la división. Ya, listo. Pasó la etapa, vamos a división. Vamos a ver que durante la división celular, estas células estas que estamos hablando, que vamos a llamar las células somáticas, van a pasar por el proceso de división celular conocida como mitosis, ¿sí? Donde primero hay una división del núcleo y luego hay una división del citoplasma para dar origen a células hijas. Todo esto es lo que conocemos como ciclo celular. Son todas esas etapas que sufre la célula para que se dé una división celular. Ahora, estas ciclo celular, ¿se acuerdan que estábamos hablando que había unas enzimas, que eran proteínas y que ayudaban a los diferentes procesos? Entonces, esta ciclo celular, digamos que está controlado por algunas proteínas que se llaman enzimas y que son como unos guardas de tránsito, ¿sí? Entonces, cuando la célula ya está dividida y está chiquitica, aquí hay un guarda, una proteína que le dice a estas células: oiga, ustedes están muy chiquitas, ya empiecen a crecer. Entonces ellas crecen. Por acá hay otro guarda de tránsito que le dice: no, mire, usted ya está muy crecidita, ya pare de crecer, empiece a duplicar su material genético. Ya por acá le dice: no, mire, usted ya tiene duplicado su material genético, empiece a dividirse, a prepararse para la división. Y por acá hay otro guarda de tránsito que le dice: no, mire, usted ya lista para dividirse, y se divide. Cuando estos guardas de tránsito fallan, el ciclo celular se descontrola. Es decir, si no hay una fase, si no hay un guarda de tránsito que le diga a la célula: oiga, aumente, ellas se quedan chiquitas. Si aquí no hay alguien que le dice: y pare, y empiece a duplicar el material genético, ya va a crecer sin control. Si aquí no hay algo que le diga a la célula: hey, ya deje de dividirse y empiece a prepararse para la división, ella sigue dividiendo, sigue duplicando y duplicando material genético. Y si aquí no hay un guarda que le diga: oiga, ya pare y empiece a prepararse, ella nunca va a entrar a prepararse a división. Entonces, cuando hay un descontrol del ciclo celular, lo primero que hace la célula es que dispara unas señales de suicidio celular. Es decir, cuando el ciclo celular se descontrola, la misma célula se suicida, se mata. ¿Por qué? Porque una célula descontrolada puede descontrolar a la otra, y finalmente se va a crear un tejido descontrolado sin ninguna forma, y esto puede llevar a la formación de tumores. Entonces, una vez se descontrola todo el ciclo celular, la célula se suicida, pero en ocasiones la misma célula evade esos controles de suicidio y se va a hacer tumor, que como ustedes saben, los tumores en ocasiones pueden ser cancerígenos, en ocasiones no. ¿Sí? Pero ¿qué es un cáncer realmente? La gente siempre dice: no, es que todos tenemos cáncer. Sí, eso es como el conocimiento que hay en el común. No es que todo el mundo tiene cáncer. No todo el mundo tiene cáncer. A todo el mundo le puede dar cáncer. ¿Por qué a todo el mundo le puede dar cáncer? Porque puede haber un descontrol en el ciclo celular, porque todos tenemos células. Entonces puede haber un descontrol en el ciclo celular. ¿Qué es el cáncer? Un descontrol en el ciclo celular y que la célula evadió el suicidio. El suicidio se conoce como apoptosis. Entonces, si la célula evade la apoptosis, se descontrola y descontrola a las vecinas. Entonces, ¿qué es un cáncer? Unas células que descontrolaron su ciclo celular. Ahora, ¿qué puede producir este descontrol? Pueden ser dos cosas: exposición a cosas que lo descontrolen, o puede ser hereditario. ¿Sí? Ustedes saben que hay cáncer de tipo hereditario,
principalmente como el de mama y el de próstata, que están muy, muy, muy unidos. Hay cáncer que no son tan hereditarios como el de estómago, aunque a veces sí hay cánceres de estómago heredados. Y cánceres como el que causa el papiloma, que es el de útero, que ya es producido por un virus. Entonces, hay muchos factores que pueden hacer que este ciclo celular se descontrole. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un cáncer? Es simplemente un descontrol del ciclo celular. Ahora, ¿qué hacen en los tratamientos de quimioterapia? Lo que hacen es tratar de matar todas estas células que están locas, que están creciendo sin control. Pero pues es difícil acabar solamente con las células malas, porque pues allá hay de todo, entonces también se acaba con las células buenas. Por eso es que el tratamiento contra el cáncer es muy duro, porque no solamente acaba con lo malo, sino que también acaba con lo bueno. Ahora, si una sola celulita de estas que está descontrolada queda, ellas pueden viajar a través del tejido linfático a otra parte del cuerpo. Cuando va y se instala a otra parte del cuerpo, descontrola a las vecinas y forma un nuevo tumor. A eso es lo que se le conoce como metástasis, que es la metástasis del cáncer, que una sola celulita viajó por acá y ¡pum!, dañó las otras. Sí, está loquita, la célula está loquita y pues enloqueció a las otras. La pobre celulita. Eso es una metástasis. Entonces, ¿queda claro esta parte del ciclo celular? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver ahorita la división celular. Como les digo, estas células, este ciclo celular es para las células somáticas y la división se llama mitosis. Sin embargo, hay dos tipos de división. Hay una que se llama mitosis y la otra que se llama meiosis. Voy a hacerles como un resumen pequeñito de lo que es una y la otra. Voy a llevar esto para acá, para ahí. Para el tablero. Ay, el tablero. Para poder explicarlo mejor. Tenemos que abrir el tablerito. Quieres un poquito lentico. Ok, bueno. A mí me gusta, siempre me ha gustado los cuadernos cuadriculados, no sé por qué. Para todas las materias. Ay, ¿qué pasó? Ok. Bueno, entonces, resulta que hay dos tipos de células, por decirlo de alguna manera. Están las células sexuales y las células somáticas. ¿Cuáles son las células sexuales? Las células sexuales son aquellas que forman gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células que van a dar origen a una nueva vida o a un nuevo ser. En el caso del humano, las células sexuales van a ser el óvulo y el espermatozoide. ¿Sí? Estas son las células sexuales. El óvulo, en el caso del humano, ¿no? Porque los gametos a veces reciben diferentes nombres dependiendo de la especie. En el hombre se llaman óvulo y espermatozoides. Mientras las células somáticas son el resto.
O sea, todas las células del cuerpo van a recibir el nombre de somáticas. Todas, exceptuando los óvulos y los espermatozoides. Entonces, la célula de hígado, somática. Una neurona, somática. La célula del dedo chiquito del pie, somática. ¿Sí? Todas las células que no son sexuales son somáticas. Entonces, por mitosis se van a dividir las células somáticas. Ay, ¿qué le pasó a esto? Déjame un segundito, yo sí puedo hacer algo. ¿Qué hizo? Bueno, así sí, sí. Entonces, ay, ¿qué le pasó a esto? Inicio. Listo. Entonces, por mitosis se van a dividir todas las células del cuerpo. ¿Sí? Todas. Todas van a sufrir mitosis. Las únicas células que no se dividen, ¿cuáles son? ¿Nunca han escuchado hablar de que hay unas células que no se dividen? ¿Cuáles? No sé, ¿las sexuales o qué? No, que si ustedes perdieron esas células, paila. ¿Las células qué? Que si ustedes se pierden de esas células, o sea, si se les acaba, ya, chao. Perdieron con esas células. No sé. Las neuronas. Las neuronas... Y la tenía, en serio. ¿Cómo? Y la tenía en mente y no quería, no, pronto me equivoco. Las neuronas son las únicas células que no se dividen, por eso una vez hay daño celular en la neurona como tal, no, porque es que hay diferentes tipos de células neuronales. Hay unas que las cuidan, en este momento se me escapa el nombre de cada una de ellas, pero la neurona como tal, esa, la que lleva el impulso nervioso, esa no se divide. Si usted perdió ese tipo de células, ya no hay regeneración. Por eso es que con la edad y genéticamente si está predispuesto, si usted va perdiendo esas células, va perdiendo la memoria, va perdiendo el resto de capacidades de ese tipo porque las células no se dividen. Por ejemplo, también la gente que consume mucho de alcohol o que consume sustancias tóxicas, ¿sí? Ya sea de cualquier tipo, ¿no? Porque es que no dicen, no, es que la droga, no, hay muchísimas sustancias tóxicas, incluso las drogas legales, que afectan las neuronas. Y una vez estas se pierden, estas no se regeneran. Entonces la gente va perdiendo ciertas capacidades. Porque son las únicas que no, son las únicas células somáticas que no se dividen. ¿Sí? De resto, todas las células del cuerpo se dividen por mitosis. Ahora, ¿cuáles se van a dividir por meiosis? Por meiosis se van a dividir las células que dan origen a las células sexuales. ¿Sí? No las células sexuales, porque las células sexuales, una vez es óvulo y una vez es espermatozoide, no se dividen. El óvulo va a ser óvulo y el espermatozoide va a ser espermatozoide. Estas no se dividen. ¿Cuáles se dividen? Las que van a dar origen a estas. ¿Sí? Las que van a dar origen a las células sexuales. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, por mitosis somáticas, por meiosis, las que dan origen a las sexuales. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? Y yo si tengo otra. Ay, pero está cortada. Vale. ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? Controlar los cromosomas.
Sí, pero vamos a ver, vamos a colocar esta Que haya figurita acá. o sea, una división, hacer la división de los cromosomas. Hay una que hace división de los cromosomas y otra no. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Como son para células idénticas, el objetivo es que de una célula madre se den origen a dos células hijas idénticas, igualitas. Mientras que la meiosis va a ser la división y el objetivo de esta es tener a partir de una sola célula 4 células hijas, pero con la mitad del contenido cromosómico. ¿Sí? Miren la diferencia. La primera diferencia es que las mitosis, el objetivo es que de una salen dos. Mientras que la meiosis de una salen 4. Esta va a ser idéntica. Las células hijas van a tener el mismo contenido cromosómico o el mismo contenido de ADN que la mamá. Mientras que estas van a tener la mitad de la mamá. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana? Bueno, ¿y qué son los cromosomas? ¿Qué son los cromosomas? ¿Alguien sabe qué son los cromosomas? Es un cromosoma. Ah, lo pillé por allá preguntándole a Google, ¿no? Le están sapeando. Ya lo vi, ya lo pillé, ya lo pillamos. ¿Qué dijo Google? A ver, ya que pusimos a participar a Google. ¿Qué dijo Google que eran los cromosomas? ¿Qué dijo? No, pero no dicen. Hola, ¿nada? ¿Por qué quedaron callados? Los cromosomas, ¿han visto las células que les muestran unas cositas así? ¿Sí? ¿Se han visto? Los cromosomas son ADN empaquetado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ADN es una cadena larga? Resulta que cuando va a haber división, el ADN, como es tan grande, es una tira gigantesca, ella forma paqueticos, se empaqueta. Entonces, ¿qué es el ADN? ¿Ve qué son los cromosomas? Es ADN empaquetado. Siempre nos lo muestran así, como unas celulitas. Vamos a ver si les puedo mostrar rápidamente que cerré el Google Chrome. Mientras hablo en Google Chrome, para mostrarles más o menos qué es una... Aquí está. Bueno, listo. Entonces, pues cuando vayas a participar, Jorge Armando, abres el micrófono y vuelve y lo cierras. No se te olvide cerrarlo para que puedas participar. Ok, vamos a ver si abro esto. Miren, esto es un cariotipo. Un cariotipo es un examen que le hacen a uno para saber si tiene todos los cromosomas completos. Esos serían los cromosomas reales, ¿sí? ¿Qué es el cromosoma? Es ADN empaquetado. Simplemente que el ADN se empaquetó, formó paqueticos
y se puede visualizar de esta manera. Es el único momento donde el ADN se puede visualizar, digamos que así como con un microscopio especial, pero se puede visualizar. Entonces, el cariotipo es un examen que le hacen a uno para saber si tiene todos los cromosomas completos. Entonces, se vería así. ¿El cromosoma qué es? Como yo les decía, es ADN empaquetado. Y lo vemos como si fuera una X, donde aquí ya se ha duplicado el material genético. Cuando hay cromosomas es porque ya el material genético se duplicó. Y son como si fueran una, vamos a ponerla aquí así, esto es una, y vamos a colocarle otro color, la otra patica. Y otra aquí. Y eso, dos paticas. Cada una de estas paticas va a recibir el nombre de cromátida hermana. ¿Hermana de quién? Pues de la otra cromátida. Cada una de estas va a recibir el nombre de cromátida. Cromátida hermana. O sea que esta es una cromátida, la verde, y la otra es otra cromátida, la rosada. Cada una va a recibir el nombre de cromátida hermana. ¿Por qué hermana? Porque esta es idéntica a la otra. Las dos forman un cromosoma. Y en el centro vamos a ver que va a estar unida por un nudo, por una especie de nudo. Esto aquí en el centro va a estar unido por una especie de nudo. A ese nudo se le conoce como centrómero. Entonces, el nudo se va a llamar centrómero. Ay. Es que a veces como que pierdo el control. A veces parece que equivocadamente alguien toma como el control de la plataforma. Entonces, este puntico amarillo lo vamos a conocer como centrómero. Y el centrómero es quien une a las cromátidas hermanas. ¿Sí? El centrómero va a unir a las cromátidas hermanas. Entonces, cada cromátida hermana va a tener el mismo contenido que la otra cromátida hermana. Y así se vería dentro de las células. Ahora, pregunta, ¿cuántos cromosomas tienen los humanos? O sea, ¿cuántos paqueticos se forman en los humanos? ¿Quién se acuerda? 46, profesora. 46. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Los cromosomas son únicos de especie. Es decir, cada especie va a tener un único número de cromosomas. Por ejemplo, la mosca va a tener 4 cromosomas, no sé, el gato puede tener 12 cromosomas. Cada especie tiene un número de cromosomas únicos. ¿Y eso qué permite? Que no haya entrecruzamiento de especies. Si hay dos especies con el número cromosómico igual, se podrían cruzar. Imagínense que en la naturaleza se pudieran cruzar todos los animales unos con los otros. No sé si ustedes han visto un capítulo de Los Simpsons donde hay que es también una película, van a una isla por allá y está el gato perro, ¿sí? Todos se han cruzado y tienen partes de diferentes animales. Eso sucedería si los cromosomas no fueran únicos para cada especie. ¿Esto qué permite? Esto permite una barrera de entrecruzamiento que hace que no haya entrecruzamiento de una especie con la otra. Incluso, por ejemplo, ustedes saben que una mula, ¿cómo es que les cuento? Un burro con una yegua dan origen a una mula. Resulta que la yegua es una especie diferente, el burro es una especie diferente y cada uno tiene un número de cromosoma único.
En ese caso, cuando se logran unir, dan origen a una mula, pero la mula tiene un número cromosómico impar y es estéril. Regularmente, cuando hay cruces entre dos especies, el descendiente es estéril, porque el número cromosómico que queda es impar. Por eso, y en la naturaleza se dan muy pocos casos donde se pueden cruzar dos especies diferentes. Se da más en las plantas que en los animales. Lo importante de aquí es que nos quede claro que los humanos tenemos 46 cromosomas y que los cromosomas son únicos de especie. Ahora, en realidad, los nosotros tenemos son 44 cromosomas y un par que se llama X y Y, si son hombres, o XX si somos mujeres. Estos son los cromosomas sexuales y son los que van a dar diferencias en género a nivel genital, porque estos son los que van a dar origen a los genitales, ¿sí? Sin embargo, el sexo no solo está determinado por la parte genital. ¿Por qué? Porque en el resto de los cromosomas también hay expresión sexual a nivel hormonal. Ustedes saben, por ejemplo, que las mujeres... Profe, perdón. ¿Sí? ¿No Bueno. colocaste el de la hembra? ¿Dijiste 44 igual? ¿Cómo? En el de la mujer dijiste 44 igual. Es que No, no es colo- que estamos hablando de los humanos. Los Ajá. humanos tienen 46 cromosomas. Todos tenemos 46 cromosomas, todos. Solo que vamos a tener X y Y si somos hombres y XX si somos mujeres. Es decir, 1, 2 y 44, 46. 1 y 2 y 44, 46. ¿Me hago ya. entender? No, sí, ya te entendí, no lo había comprendido. Ok. Entonces, tenemos 46 cromosomas en general y tenemos 2 cromosomas sexuales. Entonces, como les contaba, esto da origen a la parte genital, pero que sin embargo hay otras partes del cuerpo que se están desarrollando por hormonas o otros comportamientos sexuales o otras cosas. Nosotros todos tenemos tanto hormonas femeninas como hormonas masculinas, ¿sí? Todos tenemos. Lo que pasa es que los niveles se regulan de diferente manera. Nosotros las mujeres tenemos más, ¿cómo se llama las hormonas de las mujeres? ¿Qué más quieres? Los hombres tienen testosterona y nosotras tenemos, bueno, se me olvida, se me escapa el nombre de las mujeres. El caso es que esos niveles hormonales están regulando nuestro comportamiento. Por ejemplo, en la adolescencia a los hombres se les suben los niveles de testosterona, por eso es que ponen la voz gruesa, por eso es que les sale vello en el bigote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos niveles hormonales muchísimas veces pueden estar regulados de diferentes maneras, por eso es que hay hombres que son más femeninos o mujeres que son más masculinas, porque esos niveles hormonales también están regulando el sexo, no solamente la parte genital. Sí, la parte genital simplemente dice si se tiene pene y vagina, pero el resto está involucrado, por ejemplo, en el desarrollo de los senos, está involucrado en otros caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien tenga, por lo menos desde mi punto de vista, vagina o pene, no significa que tiene que tener un comportamiento como tal, porque hay otros factores sexuales que están influyendo que no están determinados en los cromosomas sexuales, sino que están determinados en otras partes. Entonces, esto para contarles que tenemos 44 cromosomas y un X y un Y si son hombres o un X y X si son mujeres. Entonces, aquí, durante la mitosis de una célula con 40, para el caso de los humanos, ¿no? Acuérdense que para las especies, cada especie tiene un número cromosómico diferente. Solo que aquí estamos haciendo el ejemplo con humanos. Entonces, de una célula con 46 cromosomas se van a obtener
2 células hijas con 46 cromosomas. Este es el objetivo de la mitosis. De una célula con 46 cromosomas, vamos a obtener 2 células hijas idénticas, o sea, con 46 cromosomas. Mientras que las células sexuales, ¿cómo es el cuento aquí? ¿Cómo así que por meiosis se va a dividir las células que van a dar origen a los óvulos y los espermatozoides? Resulta que cuando hay fecundación, voy a tratar de hacer unos mamarrachos aquí para que se me entienda. Cuando hay fecundación, ¿qué es la fecundación? Un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿cierto? De aquí se forman 2 células hijas nuevas. De estas 2, esta se divide en 2 y esta se divide en 2. Se obtienen 4 células hijas. Cuando están en este estado, esto recibe el nombre de mórula. La mórula son esas primeras 4 células que se forman a partir de la célula fecundada. La mórula empieza a dividirse hasta que llega a un punto donde se forma como una especie de tejido que va a dar origen a 2 partes. Una parte va a dar origen al feto y otra parte va a dar origen a la placenta. Esto va apenas, ¿no? No es todavía feto. Va a dar origen al feto. Y aquí va a dar origen a la placenta. Esto se sigue dividiendo, se forma la placenta y dentro de la placenta se empieza a formar el feto. Cuando se empieza a formar de esta parte el feto, antes de que haya feto como tal, salen 3 capas de tejido. Sale endodermo, ectodermo y mesodermo. 3 capas de tejido. ¿Sí? Mesodermo. Endodermo y ectodermo. Entonces, de la parte que se va a formar el feto salen 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. El endodermo va a dar origen a los huesos, a todo lo que hay por dentro. El ectodermo va a dar origen a la piel y a todo lo que hay por fuera. Y el mesodermo va a dar origen como a las partes intermedias. ¿Sí? Acuérdense, mire, todo esto todavía son células. Todo esto son células todavía con 46 cromosomas. ¿Sí? Porque el óvulo y el espermatozoide se unieron y dieron origen a una célula con 46. Sí. Pregunta. ¿Todos están viendo la presentación o soy yo la única que no la veo? Ya. Gracias. ¿Ya qué pasó? ¿Ya vio? Sí, no la Sí, yo vi, la veo porque bien. era un circulito allí, pero ya. Ok, bueno. Entonces, del mesodermo se van a formar los óvulos y los espermatozoides. En las mujeres se forman durante la etapa que se va a formar el feto, se va a formar todos los óvulos. Nosotros nacemos con todos los óvulos contados que vamos a tener durante toda la vida. En cambio, los hombres no. Los hombres se quedan ahí con un tejido indiferenciado que en cada eyaculación va a formar espermatozoides. Nosotros las mujeres nacemos con todos los óvulos ya contados. ¿Sí? Entonces, este tejido va a dar origen a los óvulos y a los espermatozoides. Esta es una célula. ¿Cómo? ¿Cuántos óvulos son si ya nacen todos contados?
No, eso depende de cada mujer. Algunas mujeres van a menstruar más temprano y les va a llegar la menopausia más temprano o más tarde. Eso depende de cada mujer. Y en promedio no tengo ni idea. No sé. Pero sí depende de Como eso cada ya mujer. están todos contados, entonces uno se queda como... No, entonces digamos que todos ¿Cuál están está viendo, formados. ¿Aló? Aló, no, que cuando usted dice que están todos contados, pues uno dice, no, tendrán 100 o algo así, o sea, una cifra debería de haber, ¿no? En promedio deberíamos tener que sea uno entre los 12, digamos que los 13 años y hasta los 50 años más o menos. O sea que en promedio teníamos que tener unos 40 más o menos, algo así. No sé, de preguntas Y cauciosas. eso depende, como les digo, depende de muchísimas cosas. Pero lo importante es que nosotros nacemos ya con todos los óvulos que vamos a tener durante toda la vida. Ya, vamos a nacer con los óvulos que vamos a tener toda la vida. Entonces, esos óvulos, esto es un tejido todavía somático, porque va a dar origen a todo el organismo que va a ser futuramente. Estas células somáticas, que tienen 46 cromosomas, van a dar origen a las células sexuales. Las células sexuales, en teoría, ¿cuántos cromosomas deberían tener? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos cromosomas debería tener el espermatozoide? ¿Y cuántos cromosomas debería tener el espermatozoide? El óvulo de cada uno de la 23, por eso. De a 23. Entonces, las células somáticas sabemos que tienen 43. Pero las células sexuales van a tener la mitad del contenido cromosómico. Van a tener 23 cromosomas. ¿Por qué tienen 23? ¿Por qué la mitad? Que la otra la tiene la mujer, ¿ok? Claro, porque cuando se una un óvulo con un espermatozoide, Profe, perdón, Ajá. ¿cuáles son las células que tienen 23? Me perdí, me estaba escribiendo y me... Las sexuales. Gracias. ¿Escuchaste? ¿Cuáles son las sexuales? Los óvulos y los espermatozoides. ¿Por qué los óvulos y los espermatozoides van a tener la mitad del contenido cromosómico? Pues porque cuando se une un óvulo con un espermatozoide van a formar una célula de ¿cuánto? De 46 cromosomas. ¿Cierto? Entonces, la mitad la aporta la madre y la mitad la aporta el padre. Entonces, por meiosis, una célula somática va a dar origen a la célula sexual. O sea, de esta parte del mesodermo va a sufrir meiosis para formar óvulos y espermatozoides. Entonces, el objetivo principal de la célula, de la meiosis, va a ser que de una célula con 46 cromosomas, pero ¿por qué? No le dije, mira, no me dejó. De una célula con 46 cromosomas, se van a obtener 4 hijas con 23 cromosomas. Es decir, se van a tener hijas con la mitad del contenido cromosómico. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Profe, una Sí, pregunta. Ajá, los escucho. ¿Qué tan cierto es que el hombre es el que produce el sexo, pues, en el feto? Y si es así, o sea, es pregunta, y si es así, ¿qué tiene que ver con las células? O sea, en eso, o sea, se escucha, puede ser un mito o algo, igual yo usted está explicando de qué pasa con las células y cómo se dividen y cómo dan, pues, a un feto la vida. Pero entonces, ¿eso es un mito o eso es verdad o cómo a nivel celular, pues, difiere de que sea hombre o mujer y que el hombre por tener X y Y, pues, puede hacer eso?
Pues depende cómo lo veamos. Entonces, resulta que durante la fecundación, el hombre pone la mitad y la mujer la mitad, ¿cierto? Entonces, el hombre va a poner 22 cromosomas y va a aportar o un X o va a aportar un Y. Y la mujer va a aportar 22 cromosomas y va a aportar un X y un X. Entonces, la mujer solamente tiene X, el hombre tiene X y Y. Si el hombre aporta su X, pues el hijo va a ser mujer. Si el hombre aporta su Y, el hombre va a ser, el individuo va a ser hombre. En este sentido, él es el que pone el sexo, porque la mujer no tiene sino 2X. ¿Ven? Vea pues. Entonces, depende si él aporta su X o aporta su Y. Ahora, sin embargo, durante las primeras etapas del desarrollo embrional, este X no se expresa. Es decir, que durante las primeras etapas embrionales, todos somos, digamos que mujeres, porque todavía no se expresa el X, solo se expresan el Y, solo se expresan los X. A medida que va desarrollándose el feto, empieza la expresión de esto, del Y. ¿Sí? Pero a nivel cromosómico, sí, claro. Depende si él aporta el X o el Y, el individuo va a ser hombre o va a ser mujer. Antes no era un mito, era real. Dale. Bueno. Ahora, miren que las células sexuales, o las células, más bien, las células somáticas van a ser el doble de las células sexuales, ¿sí o no? ¿Sí? Una célula somática va a tener el doble del contenido de ADN de una célula sexual. Entonces, a la célula somática la vamos a llamar N. Como a la célula sexual la vamos a llamar N. N. Y a las células somáticas, como tiene el doble del contenido de acá, la vamos a llamar 2N. Donde N va a ser el número de cromosomas que tiene una célula sexual. ¿Por qué? Porque esto es una regla general para todas las especies. Es decir, si el gato tiene las células sexuales, en sus células sexuales, 4 cromosomas, ¿cuántos cromosomas va a tener en sus células somáticas? 8. Exacto, 8. Y si digo que el perro en sus células somáticas va a tener 48, en sus células sexuales, ¿cuántos va a tener? 24. 24, exacto. O sea que las células somáticas van a tener el doble y las células sexuales la mitad. A esta la vamos a llamar 2N y a esta la vamos a llamar N. Por lo tanto, miren, el objetivo de la mitosis es que de una célula 2N se obtienen 2 células 2N. Mientras que por meiosis, de una célula 2N vamos a obtener 4 células N. Es decir, con la mitad del contenido cromosómico. ¿Hasta allí es claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Profe, dejaría mientras explico un momentico ese cuadrito, uno lo copia, porfa. Mientras va explicando cualquier otra cosa, lo deja ahí y nosotros podemos copiar, o yo por en lo personal. ¿Ves? Copia porque se voy a pasar de diapositiva. Ah, dale, dale. Entonces, te doy 2 minuticos. Dale, pues. ¿Listo? Dale, listo. Dámelo grabado. Ok. Bueno. Entonces,
diferencia entre la meiosis y la mitosis, la principal, que de una célula 2N vamos a tener 2N, mientras que por meiosis de una 2N vamos a tener 4 Ns. Ahora, cada una de estas divisiones va a tener unas fases: profase, metafase, telofase, anafase. La mitosis tiene 4 etapas: profase, metafase, telofase, anafase. Ustedes han escuchado. Mientras la meiosis tiene 2 etapas grandes. Entonces va a tener una profase 1 y una profase 2, una metafase 1, una metafase 2. ¿Sí? La mitosis tiene una sola etapa grande que se divide en 4 subetapas, mientras que la meiosis tiene 2 etapas grandes que se dividen, que cada una de ellas tiene 4 fases pequeñas. Es decir, la meiosis es como si fueran 2 mitosis. Viene en 2 partes: meiosis 1 y meiosis 2. En cambio, mitosis tiene una sola. Entonces, meiosis va a tener profase 1 y también va a tener profase 2, metafase 1 y metafase 2, anafase 1 y anafase 2. ¿Sí? Son como si fueran 2 mitosis grandes. Bueno, hasta allí lo que es división celular. Entonces, quiero revisar el taller que hicimos la semana pasada, a ver si nos faltaron algunas preguntas sobre división celular para que las resolvamos, y si no, entonces empezamos con otras cosas. Deme un segundito. Este era el taller que estábamos haciendo la semana pasada. Quiero revisar si están todas las preguntas resueltas o nos faltan algunas. Ahí está. Ámbito celular. Esta ya la hicimos. Esta ya la hicimos. Esta ya la hicimos. Ah, bueno. Ah, bueno, vamos con esta. Esta no la dejamos hecha, porque no habíamos terminado todo el tema. Bueno, entonces, ¿preparados para hacer taller? ¿Y para participar todos? Me voy a regalar un segundito. Voy al baño, ya no me demoro. Me demoro 2 minutos. Ok, ya volví. ¿Ya leyeron la pregunta? ¿Ya la contestaron? Hola. ¿Se fueron? Hola. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos, profe. Ah, como no contestan. ¿Ya leyeron la pregunta? No, profe. Yo no. La voy a leer. ¿Cuál? ¿La 10 o la 9? Las dos. Vamos con la 9 primero. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? Pero si abren todos los micrófonos a tiempo, no escucho, no, uno por uno. Uno solito que lea. Ay, ¿qué les pasó hoy? Están como dormiditos. Eso fue que ayer viernes festivo les dio duro. Me fueron a rumbear ayer viernes festivo con toque de queda. No, profe, para nada. Bueno, al menos yo no. Nosotros estamos
está pegando mucho y me está pausando a toda hora. Tengo que estar reanudando a toda hora porque me pausa. Sí, la internet que es molesta. Entonces, a la información genética almacenada en el ADN, que se traduce en una secuencia de aminoácidos y posteriormente en proteínas, se le conoce como código genético. Su presencia en todos los organismos permite afirmar que probablemente tienen células con membranas internas, comparten un antepasado común, producen el mismo tipo de proteínas, se reproducen sexualmente. ¿Cuál sería la respuesta? La clave, ¿dónde está? Ahí y aquí. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Ole, ¿dónde está don Armando y José Álvaro? Profe, aquí estamos. Yo por lo menos No estoy se aquí. escuchan, tan calladísimos. ¿Qué les Sí. pasa? Concentrado mirando la... Se nos perdió el tablero, profe. Sí, aquí estoy. Háganle pues. César, Lina, todos, a ver. A la información genética almacenada en el ADN, y abajo se dice su procedencia, todos los organismos. Yo me voy por la... Dice, si nos están hablando de que hay ADN y que está en todos los organismos, ¿eso qué me indica a mí? ¿Qué será lo que me indica? Que tienen membranas, que tienen un antepasado común, que tienen el mismo tipo de proteínas, que reproducen sexualmente. Esa presencia de ADN en todos los organismos, ¿a mí qué me dice? ¿Que tienen el mismo tipo de proteínas? ¿Será? ¿Qué No, más la dice? B. La B. Sí, o comparten un pasado en común, dos, pero las otras sexualmente no, porque estamos hablando de que todas no son sexuales. Exacto, muy Esta bien. está descartada, que no son sexuales. Tienen células con membranas Yo me internas, voy por la D. pero igual las células sí tienen membrana. Ajá, todas tienen membrana, pero pues O eso sea que, ¿qué tiene que ver con el ADN? claro, o sea que también está entre esas. Pero producen el mismo tipo de proteínas, no porque todas no producen el mismo tipo de proteínas, unas pues Exacto. producen No, otras, está entre la A y la B. ajá. Entonces yo me ¿Y quedo con cuál? la A. Por ya La la B. contraria, me quedo con la A. No, la Bueno, B. no, en realidad es con la B. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí está la información genética. Y acuérdense que todos venimos de una célula, de un ancestro por allá en común, de una célula procariota que tenía ADN, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces, No, por molestarlos. ¿Cómo? Fue por molestarlos, por eso las descarté y le dije, pues ya le la contraria, entonces la A, pero no, es la B. Claro. Bueno, José Álvaro dice que la B. Muy bien. Vamos con esta que también es bien chévere, bien interesante. Porque esto no me estorba. Aquí está. Ay, ¿por qué no me... Ah, listo, aquí. Ah, bueno, no. Aquí lo que me dicen es que coja los de esta columna y los una con los de acá. ¿Sí? Voy a copiar esto aquí para llámelo para el tablero que ya lo puedo manejar mejor. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer es relacionar los de esta columna con los de esta. Vamos a ver, algunos los conocemos y no es necesario que conozcamos todos. Bueno, ¿cuál de estos tiene pared y cloroplastos? ¿Cuáles? La célula glandular, célula bacteriana, célula vegetal, los espermatozoides o los glóbulos rojos. ¿Cuál de esos? La célula vegetal. La vegetal, muy bien. Entonces, la 1 con la vegetal, muy bien, listo. Gran cantidad de aparato de Golgi.
pues no sabría. ¿Cuál tiene gran cantidad de mitocondrias? ¿Cuál de esas células? ¿Cuál tiene gran cantidad de mitocondrias? No, no sé, profe, la verdad. Está duro. Piensen. ¿Qué La hace la profe. mitocondria? ¿Qué hace La. la mitocondria? ¿Qué hace la mitocondria? Acuérdense, ¿qué hace la mitocondria? Sus notas. ¿Para qué es la mitocondria? ¿Qué se lleva a cabo en la mitocondria? ¿Cuál es el objetivo de la mitocondria? Vayan allá y me cuentan. ¿Cuál es la importancia de la mitocondria? ¿Ya fueron a revisar las notitas? Suministrar energía, profesor. Ah, listo, suministrar energía. ¿Cuál de todas esas necesita mucha energía? ¿Cuál de todas esas? La profesora. La célula glandular. ¿Qué es una célula glandular? Pues de las glándulas, profe. ¿Ella necesita mucha energía? ¿Usted cómo sabe? ¿Cuál de todas esas es la que más necesita energía? Bueno, vámonos con esta. ¿Cuáles células no tienen membranas internas? ¿Cuál célula es sin membranas internas? ¿Cuál de esas células? La célula bacteriana. Ajá, muy bien. La célula bacteriana no tiene membranas internas. ¿Por qué? Porque es una célula procariota y no tiene ningún organela intracelular. Listo. ¿Cuál de estas necesita más energía? Tienen los glóbulos blancos, ¿verdad? ¿Cuál de estas tiene más movimiento? Los espermatozoides, les toca correr mucho. Entonces, ¿cuál necesita mucha energía? Los espermatozoides, profe. Exacto, porque le toca que correr mucho. Es real. O sea, ellas necesitan mucha energía porque imaginen la carrera que tienen que pegar. Ya sabemos que 1 con C, 3 con qué. Ayúdenme que yo tengo una memoria de corto plazo muy mala. Entonces, ¿1 con qué? 1 con 6. 1 con C, ¿qué más? 3 con D. ¿Y 4 con? B. O sea, ¿se lo memorizaron? Porque yo no. Sí, profe, ya. Entonces nos faltaría. Entonces, vamos a ver si con eso, ajá, pero vamos a ver si con eso somos capaces de contestar. Dice, en una evaluación de biología celular, los alumnos debían colocar la etiqueta correspondiente a cada una de las imágenes vistas al microscopio. Después de realizar las observaciones de la columna 1, la forma más apropiada de relacionarlas con la columna 2 es. Entonces, aquí está la respuesta que ya tenemos. Una con C. Una con C. Nos quedaría A y B. B y C, ¿no? Sí. Una C, B y C. Una C. Vamos con la 3. 3 con D. 3 con D, sí. Ya está aquí la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Observemos bien, vean. Una con C. Y sigue. 3 con D. 3 con D. Una con C sería o la B o la C. Una con C. Y 3 con D. 5 con A. No, pero es que lo que tenemos es 3 con D, ¿no?
Profe, responde. entonces la respuesta. ¿Cuál Es es la la respuesta? 5 con A. No entiendo. No entiendo. No. Estamos relacionando estas con Hay estas. La respuesta es la C, profe. La respuesta es la C. ¿Por qué la C? La C. Porque porque tenemos es una la con 5 C. con la E. Y 3 con D. Y en cambio en la B tenemos 3 con A. Exacto. Entonces la respuesta es la C. Porque aquí tenemos 3 con D. Y vamos a como reafirmar. 4 con B, ¿verdad? 4 con B. No, pero mira que aquí en 4 con B seguiría la confusión. La única que nos da diferencia es 3D. La Sí. C, profe. Definitivamente la respuesta es la C. Exacto, definitivamente la respuesta es la C. ¿Quedó claro para todo el mundo cuál es el ejercicio de esta pregunta o no? Por favor, si no. Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? Si no está claro, digan, acuérdense, callen, hablen ahora o callen para siempre. Eso es como el matrimonio. Háganle pues. Después, si no hablan, 10 años después, qué arrepentida. No mentira, yo no digo para todo el mundo. Bueno, asumo que todo el mundo entendió. Profe, una preguntita. Pregunta. Este taller, ¿nosotros lo tenemos o no lo tenemos? No, si quieren yo se los envío. Sí, por ¿Ok? favor, le Bueno. agradecería. Bueno, les envío todo el PDF que hemos... O sea, es que Dios sí lo tienen. Estas últimas preguntas no. Este taller es este mismo. Lo que pasa es que yo les voy sacando las preguntas de acuerdo al tema que vamos viendo. Y entonces se nos quedaron estas respuestas, estas sin contestar, porque pues todavía no habíamos visto el tema completamente. Sin embargo, Ok. lo que voy a hacer es que voy a sacar todo el taller ahora sí completito y se los mando. ¿Les parece? Bueno, Ok. le agradecería mucho. Bueno, con mucho gusto. Aquí nos están mostrando una célula madre que va a dar origen a, mire que aquí ya se dividió el material genético, se duplicó, ¿sí o no? Y nos preguntan qué paso sigue. La figura muestra el proceso de mitosis. Los números que faltan corresponden a la siguiente figura. O sea, nos preguntan por la figura de acá. ¿Sí? Ya tenemos que la célula se duplicó el material genético. ¿Qué le falta? Dividir el citoplasma. ¿Cuál de estas es ese número 2? Esta, porque aquí nos están preguntando por el 1, o sea, por esta que está aquí, y por el 2. ¿Cuál sería en esos espacios lo que queda? Acuérdense que es mitosis. Voy a copiar estos dibujitos y los voy a poner uno al lado del otro para que lo puedan ver. Profe. Bueno, por acá ya me la contestaron. Sí, estoy de acuerdo. El A. El A, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí. El A, mire, 1 sería este, aquí está, duplicó su material genético. Mira, aquí habían 2, ya lo duplicó. Y el 2 sería que ya se dividió y cada uno le toca de a una. Este no, aquí no, porque mire que todavía no se ha dividido. Pues, ¿cómo? Este de acá no, porque a lo último quedan las hijas con uno solo. Y este de acá tampoco por lo mismo. Entonces, la respuesta es la A. Muy bien. Ok. Vamos con la siguiente. Esta ya la contestamos. Sí, ven que es el mismo taller, sino que como les había sacado las preguntas que ya no correspondían, entonces por eso no está. Esta ya la dejamos contestado. Esta pregunta, lo que pasa es que esta pregunta, vamos a ver cómo nos va. Hay algo que se llama la curva ratón-elefante. Y es un término de fisiología. ¿Qué es la curva ratón-elefante? Lo que me va a indicar es
la cantidad de área respecto al volumen. Eso también viene mucho, la fisiología es muy matemática. Es decir, ¿cómo hago? Tenemos estas dos figuras. ¿Sí? Digamos que tienen el mismo tamaño. Así. Ya, así. ¿Cuál de las dos tiene más superficie de área respecto a su volumen? Es decir, ¿cuál tiene más volumen? ¿Cuál tiene menos volumen? Esta va a tener más volumen que esta, pero esta va a tener más superficie de área. Porque por dentro, esta tiene más. No sé si me hago entender. Esta tiene mayor volumen, porque por dentro hay lo que está por dentro, miren, lo que está en este cuadrito no va a tener contacto con el área, pero sin embargo está allí. Mientras que lo que hay por dentro de esta es muy poquito. Por lo tanto, toda su área va a estar más en contacto con el ambiente. Tiene más superficie de área. No sé si me hago entender hasta ahí. Sí, profe. Esta tiene mayor volumen, esta tiene más área, ¿Cuál es el área? Lo que está por fuera. Esta tiene menor área con respecto a esta, pero esta tiene mayor volumen con respecto a esta. Entonces, si este fuera un elefante y esta una culebra, ¿cuál tiene mayor área? Mayor área va a tener la culebra, pero va a tener mayor volumen el elefante. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si los dos van en un desierto, ¿cuál de los dos se va a deshidratar más fácil respecto a ese concepto? El elefante. Sabiendo que la deshidratación depende de qué? De la cantidad de área que usted tenga expuesta al ambiente, porque por ahí se va a evaporar. ¿De la culebra? La culebra, claro, Sí. porque hay mayor contacto con el ambiente y todo su cuerpo. En cambio, por acá el elefante tiene donde almacenar sin que pierda por el contacto con el aire. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, claro, profe. Es que la curva ratón-elefante, lo mismo pasa con un ratón. Un ratón y un elefante hace lo mismo. Aunque el ratón es más chiquitico, tiene menor volumen, porque el ratón es más flaquito. Entonces, eso va a depender de un montón de cosas fisiológicas, como por ejemplo la evaporación del agua. Esta pregunta tiene que ver con eso. Uno de los problemas fundamentales de la biología es el tamaño máximo y mínimo que alcanza una célula funcional. Miren que la superficie total, miren, 1, 2, 3, me lo están comparando las células como si fueran un cuadrito. Entonces, este tiene 3 de alto, este tiene 1, 2 de alto, este tiene 1 de alto. Superficie total de la membrana. Eso. Por favor, me cierran los micrófonos, que por allá viene eso. Gracias. Ahorita vuelven y lo abro. Sí, profe, entonces, porfa, que cierren los micrófonos. Entonces, superficie 6, 24 y 54. Volumen 1, Aló. 8 y 27. Ajá, lo escucho. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Cómo me le va? No, está equivocada. No, qué pena, usted equivocó. Voy a agarrar los micrófonos mientras tanto. Yo creo que me hizo esto. Cuando vayan a participar, abren el micrófono, no se les olvide, es facilito. Ustedes suben aquí, ¡tac! Y abren el micrófono y ¡tac! Lo cierran. Lo que pasa es que si los abren todos al tiempo, entonces se encuentran todos los sonidos. No es porque los quiera callar, todo lo contrario, yo quiero que hablen. Bueno, ¿dónde íbamos? Acá. Entonces, miren, superficie 6, volumen 1. Superficie 24, volumen 8. Y aquí me están dando es la relación volumen-superficie. Miren que entre más pequeño, la relación se hace más grande. De 6 a 1. Aquí es de 3 a 1. Aquí es de 2 a 1. Miren que la relación entre más pequeño es más grande. Es decir, que entre más pequeño la relación membrana versus volumen es mayor. O sea que hay mayor exposición en este
que en el más grande. Y es por lo que les decía ahora. El volumen que está acá adentro no está en contacto con su superficie. Mientras este, por ser más pequeño, casi que todo lo que hay adentro está en contacto con lo de afuera. Entonces, vamos a ver qué nos dice la pregunta. Uno de los problemas fundamentales de la biología es el tamaño máximo y mínimo que alcanza una célula funcional. Se suelen buscar los límites en los parámetros físicos o químicos a los cuales están sujetos los seres vivos. Uno de ellos es la relación entre tamaño y superficie. La tabla nos muestra cómo cambia la relación entre el volumen de la célula y la superficie total de su membrana, a medida que la célula va aumentando de tamaño. ¿Hasta ahí? Todo bien. El análisis de estos datos nos permiten pensar que posiblemente A, la célula no puede crecer indefinidamente ya que su única vía de alimentación y excreción es la membrana y esta disminuye en proporción al volumen de la masa por alimentar. B, a medida que la célula crece de tamaño, su gran superficie de membrana le impide mantener el equilibrio interno por la entrada de sustancias en exceso. C, a medida que la célula crece, tiene menos necesidad de área de membrana y por eso va reduciendo la proporción al volumen. D, las células no pueden ser tan pequeñas porque su superficie total de membrana cada vez es más pequeña y terminaría por no alcanzarle para mantener sus funciones. ¿Cuál de esas respuestas tiene más lógica? Lean bien y me dicen ustedes cuál creen. Lean y analicen. La C, profe. Bueno, vamos a ir analizando una por una. A ver qué tal. Dice, la célula no puede crecer indefinidamente. ¿Por qué? Porque su única vía de alimentación y excreción es la membrana y esta disminuye en proporción al volumen. A medida que más grande la membrana disminuye, o sea, la superficie disminuye, entre más grande, menos superficie. Pues sí. Eso es lo que No, me al están contrario, diciendo. más superficie. ¿Seguro? ¿Qué decíamos de acá? No, según el ejemplo que usted nos decía, no. Es menos. Es menos, miren lo que está. Es menos. Más grande la superficie, más pequeña es la célula. Entre más grande la superficie, más pequeña la célula. Mira, entre más grande la superficie, más pequeña la célula. Pequeña célula. Entre más grande la célula, menor la superficie. ¿Sí? O sea que esto es verdad. Vamos a esta segunda. A medida que la célula crece, su gran superficie de membrana, o sea, entre más grande la célula, más superficie de membrana. No. No, entre más grande la célula, más superficie de membrana. No, esto es falso. O sea que la B no es. Vamos con la C. A medida que la célula crece, tiene menos necesidad de membrana y por eso va reduciendo la proporción. ¿Ustedes creen eso? O sea, esto es verdad. A medida que la célula crece, menos membrana. ¿Pero será porque tienes menos necesidad? No. No, eso no es como lógico. O sea, no es porque tenga menos necesidad. Igual pues debería tener más necesidad por ser más grande, ¿no? Debería, en teoría debería. Vamos a ver, Brandon, si es la D. Vamos con la última. Las células no pueden ser tan pequeñas porque la superficie cada vez es más pequeña. Entre más pequeña, menos superficie. Es que estás en el tablero de las figuras. Sí, aquí. No, se fue la imagen, profe. Se fue la imagen.
No estamos en la lectura, sino que estamos en las gráficas. Esperemos un segundito a ver si carga. ¿Nada que carga? No, profe, sé nomás los que estamos conectados. Ah, No, ¿qué yo le estoy viendo pasa? las gráficas, los círculos. Ahí sí, ya los que estamos conectados. Ahí estamos los que estamos conectados. ¿Todos estamos Sí. viendo los que estamos conectados? Sí, profe, yo por lo menos veo Sí, los señora. todos. Ok, ahora voy a pasar a la lectura y me dicen si cambió. Sí, ya cambió. Sí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí es esto. Ah, listo, ok. Vamos con la D. Dice, las células no pueden ser tan pequeñas, mire, pequeñas, porque la superficie de la membrana es cada vez más pequeña. ¿Eso es verdad? Entre más pequeña, menos superficie. Las células no pueden ser tan pequeñas. Pero células pequeñas sí hay, ¿cierto? Entonces, Sí, claro, células pequeñas hay, pero lo que nos están diciendo es que no pueden ser pequeñas porque la membrana es más pequeña. Entre más chiquita, menos membrana. ¿Eso es verdad? No, profe. No. No. O sea No, que no. no es la Es la A. D, es la A. Muy bien, la respuesta es la A. Esta pregunta es muy interesante porque ustedes tienen que hacer, miren, un análisis de algo aquí con unas cosas aquí como todas abstractas. Este es muy buen ejercicio porque es lo que ustedes están haciendo. Mire que a medida que vamos haciendo y haciendo, ustedes ya la van como cogiendo más. ¿Sí lo notan? Que ustedes como que van, ya, esto y lo otro. Y eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. O sea, es puro ejercicio mental. Vamos a ver qué nos dice la otra. En relación con el mismo tema, podemos suponer respecto al tamaño de la célula que la misma razón que explica el limitante de la máxima explica el tamaño mínimo que puede presentar la célula. El mínimo tamaño que puede presentar una célula está limitado por los elementos mínimos que debe contener una célula para desarrollar sus funciones. Un aumento en la división de trabajo en el interior de la célula está acompañado de una reducción de su tamaño. La evolución hacia la complejidad en la organización celular no parece ir acompañada de un aumento en el tamaño. ¿Cuál de estas es la más lógica? ¿Cuál les suena más lógica a ustedes? Para mí sería la B, profe. ¿Quién más? Lean y me cuentan. ¿Quién más? Miren que hay una que es muy sencilla y es la más lógica. Lean y verá que sí. José Álvaro dice que la D. El mínimo de tamaño que puede presentar una célula está limitado por los elementos mínimos que contiene una célula para desarrollar sus funciones vitales. Claro. ¿Qué limita el mínimo? Que sea muy chiquita. O sea, si usted es bajito, chiquito, ¿qué es lo mínimo que limita esa pequeñez? Pues que usted tenga los elementos mínimos para poder vivir. Mínimamente que tenga pulmones, que tenga corazón, que tenga hígado, ¿sí o no? Sí, ¿entienden por qué la ven? El tamaño mínimo que lo va a delimitar, pues que usted tenga las cositas mínimas para poder ser vivo. Si no, pues no. ¿Queda claro o Sí, no queda profe. claro? Sí, claro, profe. Yo de una vez le dije la B. Era la más lógica. Es eso. Miren que esto es de mucha lógica. Entre más lógica ustedes, mejor. Vamos a ver qué tenemos más por acá. Esto ya los contestamos. Estos también. Esta. Buenísima. Para que una célula pueda realizar la división mitótica, es condición fundamental que previamente se dé ¿qué? Mitosis.
Mitótica, división mitótica es mitosis, ¿no? Para que pueda una célula realizar división mitótica, ¿qué es lo primero que tiene que dar? Antes de haber la división. Profe, ¿la ve? Hola. ¿Me Sí, te estoy escucha? escuchando. ¿La ve? Reemplazo de ADN por ARN. Mi división mitótica. Recordemos la división mitótica. A ver. Recordemos división mitótica. Mitótica, una célula hija de 46 cromosomas da origen a igualitas de 46 cromosomas. El que acabamos de ver. ¿Qué es lo primero que tiene que haber antes de que haya división? Acuérdense que por acá les mostré ciclo celular y todo. ¿Qué es lo que tiene que haber antes de que haya división? ¿Qué es lo primero que se da? La interfase, profe. Sí, pero ¿qué es lo primero que tiene que darse antes de que haya división? Profe, Tiene que duplicar el material genético. ¿Por qué? Porque tiene que darle a las hijas la misma cantidad. ¿Se acuerdan? Yo tengo una manzana, tengo que darle a mis hijas de la manzana, pues compro otra. Duplicación del número cromosómico. Muy bien. Una característica común a la mitosis y la meiosis. ¿Cuál es lo más común que existe? Lean las respuestas cada una. ¿Qué sería lo común? Ya me entiendo. No, mami, ya voy. ¿Qué sería común de la división celular mitótica y meiótica? ¿Cuál de estas cosas? Una de las características comunes de la mitosis y la meiosis. La duplicación y la reducción del número de cromosomas, pero eso no reduce. Sí, la ve. Eso no reduce. Sí se duplica, pero no reduce. Pero en la meiosis sí reduce, profe. O sea, la mitad para unirse a la mitad. Ajá, pero estamos hablando de características comunes, o sea, que las dos las tengan. Entonces esas dos las tienen. En la otra es la formación de células a partir de una preexistente. Eso también es, porque hay una célula existente y forman otras células. Es lo que entiendo. Sí, hasta ahí vamos bien. ¿Hasta ahí qué me están diciendo por acá? ¿Sí o no? Acá me dicen que la B. Vamos a ver. Entonces, la duplicación y reducción. Miremos, ¿todas dos duplican y reducen? ¿Todas dos duplican y reducen? No, pero es que no reducen. Solamente la meiosis es la que reduce. Solamente la meiosis reduce. Solamente la meiosis. O sea que es una característica común para las dos. No, es de la D. No. O sea que la respuesta es la D. La D. Lo único que tienen en común, según estas características, es que las dos vienen de una célula preexistente. Miren, de una célula. Toda célula, toda vida humana, toda vida animal, todos venimos de una célula preexistente. Nosotros no aparecimos de la nada. Nosotros venimos de la célula que me dio mi mamá y una célula que me dio mi papá. Mi papá viene de una célula que le dio el abuelo, y sí, y así sucede. Todo lo que está, o sea, por eso, ¿se acuerdan de la pregunta anterior que decía que todos teníamos un ancestro común? Porque había presencia de ADN. En realidad sí. Nosotros todos... ¿Cómo? No está dando carita feliz ni nada. Cuando yo participo no da. Hoy no estoy repartiendo caritas. Ay, venga, le doy corazoncito, pues, para que vea dónde está corazoncito, ¿ya? Corazoncito. Miren, nosotros todos venimos de un antepasado común. ¿Alguna vez todos
somos la misma célula. O sea que en este momento nosotros todos somos primos hermanos. ¿Sí? Todos en algún momento venimos de una célula preexistente. ¿Por qué? Porque por allá había una teoría, por allá, no sé, en 1800, que decía, hablaba de la generación espontánea y decían que es que nosotros, la vida aparecía por ahí espontáneamente, que porque usted dejaba un pedazo de carne y después aparecían gusanos y después aparecían no sé qué. Esa era la teoría, eso lo dijo Oparin, la teoría de la generación espontánea, pero después se dieron cuenta que eso no era verdad, que si usted dejaba la carne por ahí sin tapar, venían unas moscas, ponían huevos y por eso es que aparecían los gusanos. Sí, la generación espontánea, la vida espontáneamente no se da, se dio en un principio, cuando se dieron las primeras células, se dio esa generación espontánea, pero ya ahí para allá no, de ahí para allá todos venimos de una célula preexistente, ¿sí? Que el padre dio origen al hijo, todos venimos del mismo ancestro en común, o sea que alguna vez todos fuimos por allá a una célula procariota, ¿sí? ¿Eso queda claro? ¡Ay, lean esta! Esta es buenísima. Alguien que me ayude a leerla. La 32. No, ¿sabe qué le voy a hacer? Mira. Esta 32, voy a cogerla, la voy a copiar, se las voy a mandar al WhatsApp ahorita para que me la contesten en la hora del descanso. Para que le echen buen análisis. ¿Listo? Eso se las voy a mandar al WhatsApp para que la contesten ahora en la hora del descanso, la que acabamos de ver. Venga, yo me acerco que sí sea la que quiero que piensen. Así, listo. Entonces vamos a contestar esta. El siguiente esquema muestra diferentes etapas en las que atraviesa una célula durante su ciclo celular. Van a decir, no, pero es que lo de adentro no se ve, pero lo de afuera sí. G1, S y G2. Ya sabemos que G1, etapa de ¿qué? Crecimiento. S, etapa ¿qué? Duplicación del ADN o de los cromosomas. G2, etapa la preparación para la división y por último la división celular, que es en la mitosis. Dice, una célula en fase G1 es colocada en un medio de cultivo apropiado para que continúe su ciclo celular. Si por métodos artificiales se logra que entre las 5 fases únicamente se impida la realización de la mitosis, o sea, creció, duplicó su material genético, se preparó, pero no se dividió. ¿Qué esperarían ustedes encontrar al final? O sea, lo único que no se dio es la mitosis. O sea, que lo único que pasó fue que no se dividió. ¿Qué esperarían ustedes encontrar? Una célula con doble contenido cromosómico, 2 células que contienen cromosomas y la otra no, 4 células con el mismo contenido cromosómico o una célula con la mitad de los cromosomas. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es la mutación, ¿no? Sí, esto es lo que pasaba con el cáncer. ¿Se acuerdan que les explicaba? Ajá. O sea, Que se duplicó, tumor, ¿no? creció, duplicó su material genético, se preparó para la división, pero no se dividió. Profe, ¿por qué dice que 5 fases? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que aquí la fase de la división celular la dividen en 2, que es cariocinosis y citocinosis. Cariocinesis es la división del núcleo y citocinesis es la división del citoplasma. Ya le explico por qué. Yo tenía 4, imagínate, ¿sí? No, sí, claro, es que son 4, no es que ahí la dividen en 2. Resulta que cuando se duplica el material genético, es como si tuviéramos 2 núcleos, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, se divide, hay todas esas etapas. A lo último de la mitosis, al final de la mitosis, es como si tuviéramos una célula con doble núcleo. Cuando se dividen ya los núcleos, a esto se le llama cariocinesis. Y lo último que sucede después de la cariocinesis es que el citoplasma se divide. Cuando el citoplasma se divide para ya dar origen a las dos
A esto que el citoplasma se divide se llama citocinesis. Entonces, la división está compuesta por la cariocinesis, división del núcleo, y la citocinesis, división del citoplasma. Por eso aquí hay 6 etapas, porque ellos hacen esa división aquí. Pero bueno, aquí lo único importante es que lo que no pasó fue la división. La división celular no pasó. ¿Ustedes qué van a encontrar entonces al final? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Léanla bien. La D, profesor. ¿Quién más dice algo? Hubo crecimiento, duplicación del ADN, La A, profe. preparación para la división. Yo digo la A, una célula con doble contenido cromosómico que la célula original. ¿Quién está de acuerdo con quién? O sea, ya dijimos que la A y la D. ¿Alguien dijo la A y la D? O sea, ¿quiénes están de acuerdo con la A y quiénes están de acuerdo con la B? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Nadie? ¿Ya tienes mucha hambre? José Álvaro dice que la A. Claro. Entonces la respuesta es Sí, la A. profe, la A. Muy bien, la A. Se duplicó el material Y genético y no también se tengo dividió. mucha hambre. ¿Cómo? Y también tengo mucha hambre, ya no pienso. Ya no piensa. Oye, le damos carita a César para que no se va a enojar y se vaya contento a desayunar. O sea que, a ver, pan pingüinito y eso, esa cosita. Muy bien, la respuesta es la A. Bueno, al WhatsApp les voy a mandar las fotos de unas 2 preguntas más para que las contesten. Bueno, Jorge Armando. Bueno, pero igual sigues ahí conectado, ¿no? Les voy a mandar al WhatsApp algunas preguntitas para que las contesten durante el descanso, ¿ok? Están pendientes entonces del WhatsApp. No, yo ya. ¿Yo qué? ¿Hola? No te escuché, Está César. hablando ¿qué? solo, profe. Sí, César ya está hablando solo. Hágale pues, entonces nos vemos después del descanso, a las 11, ¿no? Dale, dale, Ok, dale. profe. Chao. Pendientes del WhatsApp. Gracias. A usted.